Hola a todos, hoy os traigo un nuevo análisis, en este caso repetimos con una empresa española, con Miquel y Costas, que como veis no me voy a ganar la vida con el arte, no es muy fuerte, pero me ha parecido gracioso o simpático la, la imagen esta de los caballeros con las tabaqueras rodeando a Miquel y Costas ahí mientras que le dan ahí el reconocimiento en el campo de batalla. Al final, Miquel y Costas, como veremos, opera tres diferentes negocios, pero esencialmente es un proveedor de papeles para la industria del tabaco y bueno, está en un segundo plano para lo bueno y para lo malo. A lo mejor no va a ganar tanto dinero, no va a ser tan rentable como lo pueden ser sus clientes, pero a cambio pues tampoco va a tener los riesgos de la responsabilidad por los perjuicios que puntualmente pudieran derivarse de los cigarrillos o del vapeo, del tabaco calentado. Pues claro, estamos dando por hecho, y yo me imagino, que el tabaco calentado y el vapeo no produce efectos nocivos que no sepamos, pero si a futuro se descubre, por ejemplo, que es así, que bueno, a mí me parece improbable, pero con la investigación que ya llevan detrás, pero no sería tampoco descabellado y en ese caso, pues, pues no sería responsabilidad de Miguel y Costas. A lo mejor lo sufriría indirectamente porque le encargarían una menor cantidad de toneladas de papel para cigarrillos, tabaco calentado y demás, pero, pero no sería a efectos judiciales responsable. Bueno, en primer lugar vamos a ver la principal división del negocio de Miguel y Costas, que es la división de papeles para tabaco. Vamos a ver primero las características de las tres clases de negocios que hay en Miquel y Costas y su evolución a lo largo del tiempo, los últimos 20 años, sus cuentas. Y luego vamos a ver, como siempre, la historia del grupo, en este caso desde 1975, porque Miquel y Costas tiene una historia tricentenaria casi. Y en este sentido, si estáis interesados en ampliar información, en, en Amazon podéis encontrar un libro que publicó Miquel y Costas y que yo me compré hace unos años y que la verdad es que es muy recomendable. Si buscáis en Amazon Miquel y Costas os va a salir el libro, que además ahora tienen también una versión en libro electrónico. Yo debo deciros que aunque pueda parecer que el precio es caro, creo que rondaba unos 45 euros, son 300, 400 páginas en calidad más o menos como las antiguas enciclopedias, con un papel de gramaje muy alto, muy gordo, con imágenes muy buenas y tal. Y bueno, a mí personalmente como en esos momentos pues también estaba investigando en la empresa y tenía ese incentivo como inversor, pues lo pagué encantado. Pero eso, ahí os lo dejo. Volviendo aquí a lo nuestro, vamos a ver la historia moderna, por así decirlo, también de Miquel y Costas. Y finalmente, pues vamos a ver de manera muy resumida los riesgos de la compañía. Porque bueno, lo estaba pensando y si bien es cierto que a través de su historia tenderemos a ver los riesgos de cada compañía, pues nunca está de más el verlos todos conjuntamente y remarcar o reflexionar acerca de los mismos. Ciertamente he llegado a la conclusión de que si se alargan los vídeos, pues mejor, porque a mí, por ejemplo, cuando tengo vídeos que me gustan de historia, de finanzas o lo que sea, pues si dura más tiempo, pues mejor. Y al final cada uno pues, puede decidir si corta el vídeo en determinado momento o en otro. Yo siempre voy a intentar que sea lo más resumido posible, es decir, que no se alargue con tonterías, pero en ese sentido tampoco creo que sea óptimo el limitar el vídeo a determinada duración. Así que bueno, vamos mejorando poco a poco. También espero que este vídeo ya se grabe con un volumen más alto. Me lo habéis dicho unos cuantos a lo largo de los diferentes vídeos y yo mismo era consciente porque sonará un poco así, pero yo los vídeos que grabo luego también me los escucho mientras que hago ejercicio y demás para refrescar. Es una manera de refrescar los análisis porque son empresas en las que en muchas de ellas soy yo inversor
y de hecho fue uno de los motivos por los que me animé también a compartirlo en un canal. Así que espero que ahora sí que se haya grabado bien alto para que cuando vayáis en bici o estéis en el gimnasio y haya ruido de fondo, pues que se escuche bien. Que al final yo soy el primer interesado en que en ese sentido vaya la cosa mejor. Y bueno, volviendo aquí ya a la división de papeles para tabaco de Miquel y Costas, pues si cogemos los datos del primer semestre que publicaron hace nada, del primer semestre de 2024, y hacemos la proporción conforme a lo que han crecido los beneficios y los ingresos de cada división, los aplicamos a los de 2023 ese crecimiento, pues tendríamos que esta división representó el 66% de los ingresos de Miquel y Costas y el 83% del beneficio operativo. En el vídeo, como casi siempre, voy a hablar de beneficio operativo y no de beneficio neto. En este caso, pues Miquel y Costas también se benefició de una bajada impositiva, tampoco muy elevada, pero a lo largo de su historia sí que se fue pagando menos impuestos sobre sociedades porque los estados en general lo han ido bajando. Y entonces yo creo que para ver la marcha real del negocio, pues es más justo mirar el beneficio operativo, que es lo que depende de la compañía. Luego, además, en el beneficio operativo, al tratarse de una compañía muy exportadora, como es el caso de Miquel y Costas, que exporta aproximadamente un 90% de su producción fuera de España, pues sí me parecía justo y ajustado a la situación del negocio para analizarlo, el incluir en el beneficio operativo la partida de los cambios de divisas, ¿no? Porque al final, si tú creces mucho en un país, pero la divisa también se ha devaluado mucho, pues de poco te ha servido. Entonces, puede que un año te afecte mucho en un sentido o en otro, pero a medio y largo plazo todo tiende a igualarse. Entonces es una línea, por así decirlo, de la cuenta de pérdidas y ganancias que normalmente tendríamos más abajo del beneficio operativo, estaría en el resultado financiero que va antes del beneficio neto, pero en este caso, cuando os hable de beneficio operativo, voy a incluir también esos cambios de divisas positivos o negativos, que bueno, en el caso de Miquel y Costas tampoco han sido muy elevados y aparte pues los tiene parcialmente cubiertos la compañía con derivados y demás. En esta división, pues la clientela, como ya hemos visto en la foto anterior, pues la clientela de Miquel y Costas son las compañías tabaqueras, pues las Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands, Carelia, etcétera. Las que os podéis imaginar. En principio vende a todas y bueno, pues lo que caracteriza al negocio de sus clientes es que cada año venden un menor volumen de tabaco, de cigarrillos, pero el precio de la mercancía vendida, de los cigarrillos, se incrementa por encima de la caída de los volúmenes y de la inflación. Esto lo que significa es que vas a obtener mayores ingresos, menores costes. Para tener esos mayores ingresos vas a tener que dedicar un menor CAPEX de inversión, es decir, una menor cantidad para que vayan creciendo tus beneficios, y así pues vas a obtener mayores beneficios y mayores márgenes. Y en ese sentido, pues Miquel y Costas, como ha ido ganando cuota de mercado en su negocio de papeles para tabaco, va a mantener las toneladas de papel que producía en el año 2003. Es decir, que en un mercado decreciente por tonelada vendida de cigarrillos a nivel mundial, pues bueno, a nivel mundial yo diría que más bien a nivel occidente, porque luego habría que ir país por país en los mercados emergentes y de Asia y tal, pero básicamente, bueno, pues está claro que si el mercado ha decrecido y Miquel y Costas mantiene las toneladas vendidas es porque ha aumentado cuota de mercado. En el año 2003, si mal no recuerdo, tenía un 5% de cuota, por lo que ha ido creciendo en cuota de mercado. Estará creo que en un 8%. Luego, desde el año 2004, los ingresos han crecido un 3% anual compuesto y los beneficios operativos un 4% anual compuesto,
creciendo los márgenes operativos de un 18 a un 25%. Al final puede parecer poco, pero lo interesante de Miquel y Costas es que ha repartido un porcentaje de los dividendos pequeño, entre un 20-30% anual, y con ese 70-80% restante lo que ha hecho es o recomprar acciones estando barata, porque casi siempre ha estado a múltiplos muy bajos, entonces pues al final si tú cotizas a PER 10 y por tanto obtienes una rentabilidad de los beneficios como dueño del 10% anual, encima creciente, pues si tú recompras acciones, a la larga lo que vas a obtener es ese 10% más el crecimiento. Entonces, en este caso, ha ido dedicando a lo mejor un 20-30% de sus beneficios a recomprar acciones, más en los años en los que ha estado más barata la acción. Y el resto, pues lo ha dedicado bien a devolver deuda. Está desde hace bastantes años en una situación de caja neta, o bien a reinvertirlo en su propio negocio, sea para instalar nuevas máquinas más potentes o que le permitan acceder a nuevos productos, o bien para comprar competidores en apuros, como veremos, y así pues también en I+D para estar a la última. Ahora ha invertido también bastante en generación eléctrica con placas solares, varias decenas de millones de euros. Luego también pues invierte en reducir los consumos de agua, etcétera. O sea que realmente ellos tienen entre ceja y ceja el invertir, el asignar, mejor dicho, el capital de la manera más óptima posible, y lo vienen asignando a tasas de mínimo 10-11%. Entonces, básicamente esta división crece sin apenas dedicar CAPEX de inversión, todos los beneficios netos son para el accionista, y en ese sentido, si cotizas a PER 10, el 10% es para el accionista, o sea, el accionista consigue un 10% de rentabilidad y ese crecimiento del 4%. Es decir, que si tú cotizas a PER 10 y de manera recurrente vas creciendo al 4%, pues a largo plazo el accionista tiende a recabar un 14% de rentabilidad. Luego, si continuamos y observamos las cuentas de pérdidas y ganancias de los clientes de Miquel y Costas, pues podemos observar que la mayoría de tabaqueras han multiplicado por lo menos por 2 sus márgenes operativos en los últimos 20 años, pero sin embargo los márgenes brutos, pues en general, hombre, han crecido, pero no han crecido tanto. Se mantienen más o menos estables en general, con alguna excepción como Altria en Estados Unidos, que yo creo que a Altria le afecta más el tema de que allí tienen una ventaja fiscal para los cigarrillos que no tienen el resto del mundo. Allí en Estados Unidos sobre los cigarrillos pagan una cuota fija y entonces pues como cada año van subiendo de precio los cigarrillos, pues representa una parte menor. Pero en general sobre los ingresos se suele mantener, conforme crecen los ingresos, crece lo que pagan las tabaqueras por su materia prima y sus proveedores. Algunos competidores de Miquel y Costas pues van a ir a la quiebra por deuda. Al final pues es la más solvente a lo largo de la historia de Miquel y Costas, y así es como ellos también van a ir poco a poco ganando cuota de mercado. Entre eso y también las innovaciones que, como veremos, han tenido en papeles para cigarrillos y tabaco de liar. Y bueno, van a tener ellos también, no se van a librar de tener una época complicada desde la perspectiva puramente financiera, pero desde que en 1992 llegue Jordi Mercader, pues Jordi Mercader, el primero de ellos, porque ahora le acaba de sustituir Jordi Mercader Miró, si me lo recuerdo. Y no, perdón, Barata. Miró fue el primer presidente de Miquel y Costas. Pues ya van a ir reduciendo su deuda hasta que se queden totalmente limpios de deuda y se vayan a caja neta. Luego ellos invierten todo lo posible en I+D, porque al final es la manera de diferenciarse de la competencia y que las tabaqueras quieran estar con ellos, y van como os he comentado, a innovar mucho en
en su segmento. Van a tener así patentes en cigarrillos autoextinguibles que van a ser obligatorios progresivamente en muchos países sobre todo de Occidente. Y bueno, así tienen siempre caja neta para nuevos negocios. Cuando tienen que invertir para cambiar las máquinas para poder fabricar tabaco calentado, pues así lo han hecho para Philip Morris y otros clientes del sector. Y bueno, aunque parezca que no, también han crecido mucho. Últimamente ya sabemos que el tabaco, como mucho, ellos logran mantenerse desde 2003, pero si nos fijamos en 1985, ellos producían 11.000 toneladas de papel para tabaco y en 2023 han producido 34.000 toneladas. Aquí tenemos las imágenes, pues lo que ellos fabrican básicamente. A la izquierda los libritos que venden de papel de liar, que ha estado bastante en auge porque es una opción como más barata de fumar que los cigarrillos normalmente. Luego para los cigarrillos pues venden los 3 tipos de papel que son necesarios para el cigarrillo en sí. Y luego también venden el papel para hacer los cartuchos que se utilizan en productos como el IQOS, que lo tenéis a la derecha de tabaco calentado. Si observamos la evolución del negocio cuantitativamente desde el año 2004, pues podéis observar que en la fila cuarta y en la última tenéis la depreciación contable y las inversiones. Esas filas lo que nos muestra es lo que supuestamente tiene que invertir para que el negocio produzca lo que viene produciendo, es decir, para que la maquinaria siempre esté a punto, las fábricas, los activos tangibles en definitiva, y eso es la depreciación contable. Y luego las inversiones es el dinero que en la práctica ha invertido, valga la redundancia, la compañía para comprar nuevos tangibles o intangibles. En este caso, pues la depreciación contable va a pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias. Es un gasto que se presupone que la empresa se va a gastar como mínimo en mantener su activo, pero en la práctica pues hay empresas que invierten por encima de esa cifra o por debajo. Pues a la derecha del todo, en la columna final de 2024, tenéis en rojo las cuantías acumuladas de la depreciación contable y de las inversiones que ha cometido Miquel y Costas en esta división. Pues como podéis ver, la depreciación contable acumulada ha sido de 190 millones en estos 20 años y en cambio las inversiones pues, han sido 235. Sobre todo aquí se ha notado el año 2018, 19, 20 y 21, que han sido años en los que yo creo, no lo han dicho totalmente porque en verdad Miquel y Costas te da ciertos datos interesantes, que está muy bien, pero tampoco te lo dice todo, porque de hecho ellos, no lo cuento en la historia, pero en un momento en el que estuvieron financieramente mal, se valoró el vender la compañía a un competidor. Y hubo algún competidor que se portó mal con ellos y sin tener intenciones de adquirir Miquel y Costas, pues se fue allí a Barcelona a ver con qué estaban innovando y tal, a curiosear, básicamente. Y bueno, no diríamos que fue espionaje industrial, pero desde entonces yo creo que no han querido pasarse de la cuenta diciendo a la competencia lo que están haciendo. Y bueno, entonces yo deduzco que como en esos años ya empezaron a vender el papel para tabaco calentado de IQOS, Philip Morris y tal, pues probablemente haya sido para sustituir las máquinas y tener máquinas que puedan producir ese tipo de tabaco que encima se concentra mucho en Europa, así que no hay que transportarlo tan lejos como cuando le venden, yo qué sé, el papel para tabaco a Indonesia o a China, pues tienen que ir mucho más lejos, el coste de transporte es mayor. En cambio, aquí en Europa es donde más se consume, junto con Japón, el tabaco calentado. Y nada, como podéis ver, el margen operativo estaba muy fuerte en 2004, era una época muy buena. Se fue reduciendo hasta 2008 por el alza de las materias primas, que al final pues
tardan un tiempo en poder repercutir a sus clientes el alza de las materias primas, y era una época previa al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, financiera y demás, y entonces pues la demanda de materias primas tendía a sobrepasar la oferta y los precios subían. Luego con la crisis, a ellos les vino bien, entre comillas, la crisis porque bajaron las materias primas, y en cambio el negocio tabaquero pues siguió vendiendo como siempre. Y entonces pues recuperaron ahí buena parte de su margen operativo, que fue otra vez creciendo, 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 hasta llegar a un máximo en 2021 del 28%. Realmente el margen que podríamos decir normalizado del momento sería un poco el ejercicio 2019, con un 25%, porque en 2020, con la llegada del COVID, bajaron mucho los precios de las materias primas, y en 2021 también. Entonces fueron ejercicios atípicamente buenos para esta división, para todas realmente las divisiones de Miquel y Costas, porque, porque seguían ingresando lo mismo y en cambio tenían que pagar menos por el gas, por la electricidad, las diferentes materias primas que ellos empleaban. Y luego pasó todo lo contrario en el año 2022, con el alza de la inflación y también el añadido de la guerra de Ucrania con Rusia, que llegó a agravar esta situación. Luego en el año 2023 pues pasó a unos márgenes operativos del 23%, y en 2024, el primer semestre, ya está otra vez en el 25%, ya está, se podría decir, recuperada de este bache. Si pasamos a la siguiente división de Miquel y Costas, que son los papeles industriales, pues en el año 2024, de nuevo con datos estimados, representaría el 26% de los ingresos y el 16% del beneficio operativo de Miquel y Costas. En este caso, los clientes de esta división de Miquel y Costas, de la de papeles industriales, pues cada año a priori hay diferentes tipos de clientes, pero en general venden cada año un mayor volumen, y el precio de su mercancía se incrementa solo con la inflación. Es decir, no es como los cigarrillos que crecen por encima de la inflación. Entonces, si tú quieres crecer por encima de la inflación vendiendo a estos clientes en esta división, pues tienes que aumentar capacidad y por tanto tener un CAPEX de inversión que, sumado al de mantenimiento, supere el gasto contable de depreciación y amortización. En ese sentido, pues la división fabrica más del doble de las toneladas que producía en 2007. Ha habido ahí bastante inversión en CAPEX. Luego, desde el año 2004, los ingresos han crecido un 5,3% anual compuesto y los beneficios operativos un 3,1% anual compuesto. El retorno sobre el capital invertido pues va a diferir según el mejor o peor momento del ciclo que tomemos como referencia, pero en media pues ha venido a superar el doble dígito. Así que bueno, todo lo invertido en esta división, aunque porque la división de tabaco como que parece mejor negocio, y en la práctica lo es, pero no te permite invertir nada en él o casi nada, solo pues ahora con el tabaco calentado pues sí que puedes aprovechar para cambiar alguna máquina y tal, pero normalmente no puedes invertir en ella. En cambio, esta división pues no te va a dar esa estabilidad y esos márgenes que te da la división de papeles para tabaco, pero sí que te permite muchas veces el invertir en ella para obtener buenos retornos. Es un poco como en el holding de Warren Buffett, ¿no? De Berkshire Hathaway, pues las divisiones de energía y ferrocarril, que al final son también negocios que crecen con la inflación, pero que te permiten meter mucho dinero para crecer con unos retornos que están razonablemente bien. Luego, respecto a esta división, pues al final es un poco eso. Lo que reciben del negocio de papel para tabaco es una suerte de vaca lechera que crece sola sin invertir mucho dinero, o sin invertir mucho dinero por encima de la cifra de depreciación contable, y de esta forma lo que no van a dedicar a recompras o a dividendos, pues lo van a reinvertir en crecer en papeles industriales con buenos retornos.
En épocas de decrecimiento de la producción de papel para fumar, pues también ha permitido, me imagino yo, porque tampoco estoy muy seguro, pero luego lo veremos en la historia, que tendría sentido que hubiese sucedido así, viendo cómo evolucionó su plantilla y demás, que se hayan derivado trabajadores de una división a otra, sin tener que indemnizarles, o en cualquier caso que fuese una indemnización mucho menor, porque al final las fábricas donde se fabrica el papel para tabaco están también muy cerca, en Barcelona, de las fábricas de esta división de papeles industriales. Al final son trabajadores especializados y que también es una pena que por la naturaleza del negocio tengas que despedir a alguien con 20 años de experiencia que lleva toda su vida en el negocio papelero y que, bueno, al final no es lo mismo fabricar papel para magdalenas que papel para tabaco, pero se les puede reconvertir, por así decirlo, formarles para que todo el bagaje que tienen en el negocio pues lo continúen en la otra división. Entonces, como veremos, pues también ha cumplido esta división un papel de ahorrarle disgustos e indemnizaciones a la división de papeles para tabaco. Y luego, por lo demás, pues también está, como el caso de la de papeles para tabaco, verticalmente integrada. Así ellos generan la pasta de celulosa en su fábrica que se llama Celesa y luego pues van a utilizar otras fibras para fabricar papel, que me he liado yo aquí. Bueno, lo que quería decir era que la división de pastas de celulosa, pues parte de la producción la dedica a surtir a las otras divisiones de Miquel y Costas, como estas, bueno, a las tres realmente, y la otra parte la va a exportar o la va a vender en España, pero bueno, sobre todo la va a exportar para otros fabricantes de papel de tabaco, por ejemplo, o de papeles especiales. Luego también ellos, pues como es obvio, fabrican el papel, generan electricidad, tienen también últimamente muchas placas fotovoltaicas instaladas. La verdad es que se han gastado ahí pues aproximadamente 20 o 30 millones de euros en generar electricidad. Y también tienen una división, como veremos en su historia, de logística, para llevarle al cliente el papel donde lo necesite. Así se ahorran también esa parte de la cadena de valor, o se la llevan. Y bueno, como podéis ver, pues tenemos en pantalla unas magdalenas o unos muffins, no sé exactamente qué es. Luego también unas bolsitas de té y un coche híbrido de Toyota. Pues al final ellos fabrican papeles que son complicados de fabricar para cualquier persona que se quiera dedicar a esto. No es lo mismo fabricar un folio, que también, hombre, pues tiene lo suyo, pero es mucho más complicado y financieramente más complicado el fabricar un papel como el de las magdalenas o muffins, porque al final están en el horno a 220 grados, tienen que soportar el calor y luego también tienen que ser aptos para el consumo humano, no en el sentido de que te lo vayas a comer, pero sí de que el alimento va a estar en contacto con ese papel y ese alimento luego te lo vas a comer. Y luego con las bolsitas de té o las monodosis de café, que no la he incluido aquí, pues tienen que tener una cierta porosidad, tiene que pasar el sabor de dentro de las bolsitas de té al líquido de fuera. Luego también en los híbridos, como veremos, las baterías están mucho más machacadas que en los eléctricos, porque al final se utiliza un motor, se deja utilizar, la batería se utiliza, se deja utilizar, y en ese sentido pues han innovado mucho también en todas estas divisiones para ofrecer un papel que la competencia pues estuviese por detrás cara a desarrollarlo. Son tiradas pequeñas y en ese sentido pues no es tan fácil el tener la capacidad de hacer una tirada muy pequeña de papeles como estos y ser rentable. Si observamos sus cuentas desde 2004, pues la cifra de depreciación contable acumulada son 84 millones y la de inversiones son 128. En este caso se nota más la diferencia entre la depreciación contable y las inversiones,
porque ha habido épocas de mucha inversión para crear fábricas nuevas o ampliar capacidad. Básicamente, pues en el año 2004 tenían unos márgenes muy buenos, de hecho máximos históricos de la compañía, el 19%. Luego, que esa es otra, porque si analizamos qué tal ha ido la división, pero tenemos en cuenta un año que era un punto alto de ciclo, pues claro, nos va a salir peor que si cogemos como año inicial un año bajo de ciclo. Y yo los datos que tengo son desde 2004. Entonces, como podemos observar, hasta 2007, al igual que la división de papeles para tabaco le afectó el alza de las materias primas en la situación esta de preburbuja del año 2007, con la diferencia de que la de tabaco reduce márgenes, a lo mejor se va de un 20 a un 10, pero esta se va de un 20 a un 1. Al final es más cíclica que la división de papeles para tabaco y en este caso pues no se fue por poquito a pérdidas y a partir de 2007 pues fue remontando otra vez hasta 2011 más o menos, que ahí es, bueno, 2010, 2011, que estaba ganando 4, 3,5 millones de beneficio operativo al año, y ahí baja mucho porque acometen una inversión muy fuerte, como veremos en su historia, para ampliar capacidad y hacer una fábrica nueva. Si vemos, por ejemplo, el ejercicio 2011, el 2012, 2013, son años en los que 2011 la depreciación contable es 1,5 millones y se invirtieron 4,4. 2012 1,5 millones de depreciación contable y se van a invertir 31 millones. Y en 2013 3,3 millones de depreciación contable y 14,7 millones de inversiones. Pues al final en una nueva fábrica se invirtieron 45 millones y luego una vez que ya tienes la fábrica tienes que estar unos años con la fábrica que tienes todo el personal pero no estás a máxima capacidad ni están habituados a utilizarlo todo, etcétera. Entonces de ahí vienen las pérdidas de 2013, 2014, 2015 y a partir de ahí pues ya en el 17, si mal no recuerdo, la nueva fábrica va a estar trabajando a plena capacidad y si observamos pues ya ahí estaría en casi máximos de beneficios de la división. Los máximos los conseguiría en 2020, pero bueno, era un poco lo mismo que la división de papeles, que se beneficiaba la división de unas materias primas, unos precios muy muy bajos, atípicamente bajos, incluso artificialmente bajos, y luego máximos en 2021, con márgenes operativos del 14% y un beneficio operativo de 13%, y luego pues todo volvió a su cauce abruptamente y con la subida de la inflación en 2012 pues se fue casi no a pérdidas pero casi plano, un 2% de margen operativo para recuperar ya en 2023 con un 10% y en 2024 un 12% de margen operativo y ya beneficios operativos de 9,6, que probablemente estará ya allí en un momento razonable de margen. A lo mejor podrá recuperar un poquito más de margen todavía. Y nada, la última división, que es la de industria de papel para la industria de impresión y gráfica, que es la división más dura, por así decirlo, el negocio más duro de Miquel y Costas. Pues en este caso, para 2024, representa el 8% de los ingresos y el 1% del beneficio operativo de Miquel y Costas. Se trata de un negocio con menores barreras de entrada y aquí, pues salvo que compren en alguna empresa en reestructuración o que lo esté pasando mal, como ya veremos en su historia con Clariana, pues invierten orgánicamente lo justo para cubrir la depreciación de sus activos. En general no les interesa el invertir para crecer en esta división, entre otras cosas porque no es un segmento que crezca, es un poco como ir papel, que si la conocéis, pues al final vende mucho papel de impresión, pues tampoco vas a ampliar capacidad si la demanda de tus productos es decreciente. Entonces, en este caso, pues también intenta vender otro tipo de papeles que no sean cartulinas de colores o folios para impresión, como veremos, pero
pero al final pues una división que trata un poco de mantenerse, con suerte. Pero bueno, al final no le drena recursos a Miquel y Costas y todos los años pues le da un dinero. En este sentido, producen la misma cantidad de toneladas o bueno, una cifra similar a la que producían en 2007, o al menos si la ajustamos por la compra de Clariana, que es esta empresa que van a adquirir. Desde el año 2004 los ingresos han crecido un 2,2% anual compuesto y los beneficios operativos decrecieron un 6% anual compuesto. En ese sentido, pues estaríamos para ellos en un punto en el que no han sido capaces todavía de repercutir totalmente la subida de la inflación ni de reflotar Clariana, que es la empresa esta que adquirieron, que bueno, como veremos cuando la adquirieron, ni ganaba ni perdía dinero, pero claro, ellos querían que lo ganase. Y bueno, al final, pues la comparativa esta probablemente, como veremos ahora, está comparando un momento de pico de ciclo como fue 2004 con un momento todavía ellos malos de ciclo como es 2024. Pero bueno, al final representa un porcentaje muy pequeño de los beneficios operativos de Miquel y Costas. Y bueno, en este sentido, pues la dificultad de este negocio pues pone un poco en valor la meritoria evolución en el negocio de Iberpapel. Que bueno, algún día a lo mejor la analizamos por aquí. Aunque bueno, creo que para la próxima me iré a una empresa extranjera por variar un poco. A mí también me gusta el leer en inglés y no perder el hábito. Y creo que también está bien porque en España son pocas empresas, entonces el ir dosificándolas y más adelante pues también iremos analizando otras empresas españolas que se me ocurren por lo menos otras 8 o 10 interesantes. Y nada, al final aquí tenéis un poco en imágenes lo que ellos fabrican. Por un lado las cartulinas de colores que os he comentado. También tienen mucha fabricación de prospectos para medicamentos, que son estos papeles que tienen que ser de un gramaje muy pequeño. El gramaje es el grosor del papel y de una opacidad grande, porque claro, cuanto más fino es el papel, más se transparenta la tinta del otro lado, y en este caso pues se trata de tener un papel lo más fino posible, pero que sin que se transparente lo que pone en el otro lado del papel. Y tiene también que tener una capacidad muy buena para plegarse. Y bueno, en este sentido sí es un papel especial. Y a la derecha pues tenéis una Biblia y un Corán. Pues ellos al final venden también mucho. Curiosamente comentaban que están haciendo el agosto vendiendo Coranes para Oriente Medio. Que al final son libros muy gordos. También libros jurídicos, los típicos de Aranzadi, de Thomson Reuters y tal. O diccionarios, que bueno, al final los diccionarios cada vez se venden menos y me imagino que los libros religiosos en Europa similar, al menos en España por las cifras que vi yo hace poco la religiosidad estaba en declive, pero en las nuevas generaciones y demás. Pero hay países como los de Oriente Medio y tal, que allí la religión sigue muy en auge y ellos venden mucho papel para Coranes. Como podéis observar, la depreciación contable acumulada ha sido en estos años, en estos 20 años, de 24 millones, 24,2, y las inversiones de 25,8, así que está más o menos en línea lo que han invertido con la depreciación contable. Creo que el extra, ese pequeño extra de inversiones es más bien por la adquisición de Clariana, intentar modernizar un poco sus instalaciones. Como podéis ver, en pico de ciclo en 2004 tenía unos márgenes muy buenos. Lo que pasa es que claro, luego fue la cosa bajando y bueno, yo creo que ha sido, en cuanto a márgenes, la adquisición de Clariana lo que les ha hecho bajar mucho, aunque bueno, ellos aspiran a que remonte. Curiosamente, esta empresa, Miquel y Costas, yo ya me lo había mirado, no con la profundidad que lo he hecho ahora, pero sí que me había mirado los informes hasta el año 2014 en su momento, porque yo he sido en el pasado inversor de Miquel y Costas, y curiosamente, claro, para la parte que tenía ya impresa, pues digo, oye, me los vuelvo a leer en papel, que es más amable para los ojos y tal.
Y curiosamente, la empresa que había impreso todos esos informes, porque yo esto lo encargué a domicilio por una web, una copistería low cost, se llama online, y entonces pues al final de esos folios pues te ponía quién había impreso esos informes anuales, y curiosamente había sido una división de Miquel y Costas la que había impreso mis informes de Miquel y Costas. Entonces está esto fenomenal, pero claro, el valor añadido no está en imprimir informes a 1 céntimo el folio, sino en venderle a las farmacéuticas ese papel especial a un precio más alto, con mayores márgenes y tal. Pero bueno, básicamente eso, están intentando reflotar Clariana, que si observamos, es que no me lo quiero inventar, pero se ve, creo que fue en 2018 cuando se adquirió Clariana, se veía el salto, por un lado en ingresos, pero también una bajada de los márgenes. Al final pagaron por Clariana, como vamos a ver luego, muy poquito dinero, no llegó ni al 1.000.000 de euros, por lo que al final tenían mucho que ganar y bueno, si no se remontaba, con tal de que no se fuese a pérdidas, pues tampoco se habría pagado demasiado. Vamos a empezar con la historia moderna de Miquel y Costas, y digo moderna porque empieza en 1975, pero ellos tienen historia desde el siglo XVIII, desde 1700 y pico, y bueno, en este caso, pues en 1975, ya casi entrada la democracia en España, la Acción Comercial Internacional de Miquel y Costas, que aquí en la diapositiva voy a poner siempre MCM, que son sus siglas para que ocupe menos. La Acción Comercial Internacional, como os decía, de Miquel y Costas estaba liderada por Albert Gavarró y Cristina Miquel, que era, imagino, miembro de la familia, y logran ese año, en 1975, la firma de un primer contrato con Reynolds, que producía en Estados Unidos Winston y Camel. Creo que por aquella época era todavía líder, o si no, muy cerquita en segundo lugar de Philip Morris. Y, y bueno, esta Reynolds pues había tenido problemas con sus proveedores, que son Ecusta y un grupo alemán que no me atrevo a pronunciar. No me atrevo. Y además, pues tuvieron los primeros contactos con Philip Morris, que producía Marlboro. Hay que tener en cuenta que Philip Morris en aquella época incluía Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora, en cambio, Philip Morris, pues en Estados Unidos lo que es cigarrillos no tiene negocio. En 1976 se iban a enviar muestras de papel a Philip Morris de cigarrillos para que ésta las comparase con los de su actual proveedor, que era Ecusta, y se ve que Philip Morris quedó muy satisfecha, y en la respuesta que le dio el comercial de Philip Morris a Miquel y Costas, pues destacaba que la porosidad del papel de Miquel y Costas era mejor, gracias a que empleaban cáñamo y otras fibras, frente al lino que empleaba la competencia, ¿no? Estos de Ecusta. En 1976, pues las ventas a Estados Unidos van a suponer ya el 19,6% de las ventas de Miquel y Costas, y también van a destacar las ventas a Polonia y Bulgaria, donde se fumaba bastante. De hecho, en Bulgaria se sigue fumando muchísimo. Luego, a finales de los 70, cerca de 1980, comenzaron los esfuerzos para vender al mercado británico, donde destacaba British American Tobacco, a la que no se convenció en el primer viaje comercial, pero sí en años posteriores. Y así, como dato, en 1985 el 7% de las exportaciones vendrían ya de Reino Unido. En 1980 comienza la internacionalización de Miquel y Costas y una etapa de inversiones para prepararse ante la potencial competencia que pudiera entrar en España, porque España se iba a abrir al comercio, al menos con Europa, con la entrada en el espacio económico europeo. Entonces, pues había que invertir fuerte para actualizar el grupo y que fuese lo más competitivo posible. Al final, estas inversiones se podían financiar con deuda, con ampliaciones de capital o con un menor dividendo. Se optó por esto último, por reducir el dividendo, algo que no hizo mucha gracia en parte del accionariado más financiero. Y en 1983 pues señalaban que las inversiones se centrarían a corto plazo en la mejora de las máquinas para ofertar una mejor calidad y valor añadido en el producto final, que permitiese ingresar más con los mismos gastos operativos y así expandir los márgenes. Hay que tener en cuenta que en 1983
el tabaco y los cigarrillos estaban en auge, entonces no es como ahora que es muy evidente, sino que en esa época sí que tenían la opción de aumentar capacidad y seguir vendiendo más papel, pero ellos decidieron que no querían ampliar capacidad aun pudiendo hacerlo, sino que querían mejorar sus máquinas para ser lo más modernos posible y reducir costes y mejorar márgenes. En 1983, Miquel y Costas va a adquirir la marca de libritos española Zig Zag, de la que anteriormente pues ya poseía un 25%, y esto junto a la anterior adquisición de Abadí y una participación en Flag, pues constituía ya un monopolio en España del 94,2% en 1984, con la marca Smoking a la cabeza. Smoking pues en 1985 tenía una cuota de mercado de 57,7%. Los libritos nos referimos aquí a el papel que se utiliza cuando quien fuma tabaco de liar pues se hace un cigarrillo con el filtro y con la boquilla y con el papel de liar. Pues tenía aquí un pseudo monopolio. Luego en 1984 un competidor de Miquel y Costas en España, Papeleras Reunidas, se encontraba en suspensión de pagos y en el marco de este concurso de acreedores, pues Miquel y Costas adquirió sus marcas de libritos de papel de fumar y su taller de libritos en Argentina. Además, entre los dos prácticamente habían venido surtiendo al monopolio del tabaco en España, que era Tabacalera, hasta que luego se liberalizó y tal, en esta época era público, y al caer Papeleras Reunidas, pues Miquel y Costas se convirtió en casi su único proveedor. Eso temía también tanto el que España se abriese a la competencia reduciendo los aranceles, porque claro, tenía un monopolio y tenía mucho que perder en España. En 1985 el papel de fumar, sumado a los libritos para tabaco de liar, representaba el 65% de la producción de Miquel y Costas por toneladas y el 75% en valor por millones de pesetas. En la división internacional de Miquel y Costas, buena parte del mercado en 1985 se dividía entre Estados Unidos y Asia, con un 54,9% sobre el total de exportaciones, de los cuales el 27,6% de las ventas en 1985 de Miquel y Costas eran a Indonesia, el 22,5% a Estados Unidos, 3,6% a Pakistán, 1,2% a Hong Kong. También el grupo vendía mucho en Europa y así entre Reino Unido, Portugal, Holanda, Alemania, Francia, Grecia y Andorra vendían un 21,2% del total de exportaciones. En España hay que tener en cuenta que en esta época, en 1985, el tabaco vivía un auge muy importante, de forma que si en 1972 se vendieron 2.651 millones de cajetillas de cigarrillos, en 1980 fueron 3.522 y 3.957 en 1985. Es decir, que en 12 años casi se vendía el doble, bueno, un poco menos del doble de cajetillas en España de tabaco. En 1986, Miquel y Costas exportaba dentro del papel de fumar 2.152 millones de pesetas, lo que representaba un 47% frente al total de 4.605 millones de pesetas de la división. En 1986, la rentabilidad de las exportaciones de Miquel y Costas estaba sufriendo la apreciación de la peseta respecto al dólar y, dado su ya alto endeudamiento, tuvieron que acometer ampliaciones de capital articuladas a través de la emisión de bonos convertibles. Al final, un bono convertible, pues un bono normal, por así decirlo, es un préstamo que cotiza en los mercados de capitales. En vez de que te preste dinero un banco, que es financiación bancaria, te vas a la bolsa. Y eso es un bono. Pero dentro de los bonos existen algunos en los que el bonista, el propietario del bono, tiene la opción a determinados años vista de intercambiar su bono, es decir, en vez de que le devuelvan el principal del bono, que le den un determinado número de acciones de la compañía en cuestión. Entonces, pues, cuando pasaron estos años, se ejecutaron algunos bonos convertibles y la dilución de algunos accionistas de la familia Miquel y la venta directa de paquetes de acciones de algunos de estos, pues dio lugar a una reducción importante del peso familiar en Miquel y Costas. Ya para 1989, las familias Miquel y los Payá ostentaban el 49% del accionariado de Miquel y Costas, que venía reduciéndose,
pero tuvieron que acometer otra ampliación de capital y a finales de 1990 ostentaban un 24,4%. En 1989 Celesa, que era la filial de celulosa para hacer pastas de Miquel y Costas, comienza los trabajos para fabricar celulosa a base de sisal, una pasta que no elaboraba nadie en Europa, con la excepción de una compañía británica que lo hacía solo para su propio consumo. Esta pasta pues, le va a permitir producir papel filtrante de uso alimentario para sistemas de aire, motores, etc. Es decir que, aunque durante años Miquel y Costas no utilizaba esta pasta de sisal para fabricar determinados papeles especiales, sino que simplemente se los vendía a otras papeleras de Europa o de otros puntos del mundo, pues a futuro va a poder utilizar su propia pasta para hacer sus papeles especiales de alimentación, sistemas de aire, etc. En 1990, Miquel y Costas operaba una fábrica en pérdidas, la de Cal Tort. Necesitaba recursos, dinero, y estaba con la deuda ahí al cuello y no se podía permitir mantener la fábrica activa porque, como os he comentado, perdía dinero. Mientras que otra papelera, la papelera del Besós, tenía recursos, tenía dinero y necesidad de activos fijos. Así que Miquel y Costas aportó a una sociedad conjunta la fábrica de Cal Tort y la papelera del Besós aportó financiación, naciendo con ello la división de papeles especiales, centrada sobre todo en papel filtro para aspiradoras y de baterías para coches, que bueno, pasarán los años y Miquel y Costas sigue vendiendo estos productos en esas fábricas. Luego, como anécdota, parece como que en mis vídeos siempre aparece una anécdota negativa de los países comunistas, pero oye, es que ahí están, no me las invento yo. En 1990 Miquel y Costas exportaba a Cuba un 7,4% de sus ventas fuera de España. Se trataba de un cliente histórico de la compañía y lo querían mantener, pero pagaba tarde y de manera fragmentada. Es decir, que pagaba cuando le daba la gana y esto le provocaba problemas de tesorería a Miquel y Costas, porque al final pues tú tienes que pagar a tus proveedores de energía, de electricidad, gas, agua, etc. Entonces llegaron incluso a proponer al gobierno cubano el comprar mercancías que exportase Cuba con el saldo de lo que el país le debía para luego venderlas, pero no llegó a buen puerto. Es decir, lo que le propuso Miquel y Costas a Cuba era, oye, si tú vendes azúcar, pues porque la exportas, producen mucho azúcar, por poneros un ejemplo, pues oye, si me debes 200 millones de pesetas, ¿por qué no me das 200 millones en azúcar? Y yo ya me encargo de vendérselo aquí a los de Ebro Puleva, ¿no? En esa época, bueno, todavía no era Ebro Puleva, a los de Ebro, para que se lo queden en la azucarera, ¿no? En la fábrica de azúcar. Pero se ve que los cubanos no estaban por la labor, lo que querían era no pagar o pagar tarde. Y esto al final pues le fue llevando a cada vez tener menos negocio con Cuba. Que ese es el problema de los países poco serios haciendo negocios, que van perdiendo con el paso de los años toda su creación de riqueza. Y en ese sentido, pues en 1990, Miquel y Costas producía el 5,2% del papel de fumar de todo el mundo. En 1991 se produce un cambio importante para la historia de Miquel y Costas con la entrada de Jordi Mercader Miró como consejero. Le gustó muy poco inicialmente lo que encontró y estuvo a punto de renunciar, pero le ofrecieron la presidencia ejecutiva en febrero de 1992 y aceptó. En 1991 comenzaron los trabajos en Celesa, que era la participada de Miquel y Costas, que producía pasta de celulosa, diferentes tipos de pastas, para fabricar pasta de celulosa con abacá, que es el llamado cáñamo de Manila. En 1992, Jordi Mercader entró con fuerza a dirigir la compañía, estando su salario en buena parte indexado a los resultados empresariales de Miquel y Costas. Un 5% de los beneficios líquidos van a ser como beneficios netos antes de pagar a los directivos, de forma que buena parte del sueldo de los directivos ejecutivos de Miquel y Costas desde 1992 pues van a estar ligados a los beneficios netos, lo que yo creo que alinea muy bien los intereses entre directiva y accionistas, y minoritarios también. Y bueno, este proceso, pues los accionistas les ha ido muy bien y a don Jordi Mercader Miró, pues también le ha ido muy bien y ha ganado mucho dinero. Pues oye, todos felices, ¿no? Fenomenal.
Y en ese sentido, pues en 1992 se produjo el cambio arancelario que tanto temían en Miquel y Costas, entre comillas, por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Se habían estado preparando para ello, reduciéndose muy considerablemente los aranceles a la importación en los productos que fabricaba Miquel y Costas. Por ejemplo, en papel de cigarrillo, el arancel bajó del 8,6% a un 1,2%. Debería decir que España con otros países tenía un arancel mucho más grande que el que tenía el espacio económico europeo. Resultó más una oportunidad que un riesgo, porque Miquel y Costas no perdió posiciones competitivas en España y en cambio sí que pudo exportar con mayor facilidad a la Unión Europea. Entre 1987 y 1992 la peseta se fortaleció un 17% respecto al dólar, lo que dificultó mucho la exportación a Miquel y Costas, aunque esto no impidió que el porcentaje de la facturación representada por la exportación creciese desde un 47,9% en 1987 al 59,9% en 1992. Finalmente, con la entrada de Jordi Mercader, se pasó a dar un mayor peso al I+D, pasando a dedicar al I+D el 15% de las inversiones en 1991 al 34% en 1993. Es decir, que prácticamente el porcentaje que se dedicaba a I+D se dobló. En 1993 va a comenzar una fase de inversiones para hacer medioambientalmente viable la planta de pastas de celulosa de Celesa, empleando mucha menos agua en el proceso productivo y tratando los residuos producidos de forma que se obtuviesen productos químicos y calor. En un proyecto caro, pero para Miquel y Costas esa celulosa era clave porque bueno, por su propio proceso productivo e integración vertical era muy importante y encima pues habría sido muy caro también el cerrar la fábrica. Y bueno, en este sentido pues era o se acometía ese proyecto o la fábrica había que cerrarla. Así que pues decidieron acometer el proyecto, gastarse un buen dinero en hacerla medioambientalmente más viable, que no estuviesen ahí los ríos de Barcelona llenos de residuos. Y bueno, pues lo llevaron a cabo y todo fenomenal, ahí siguen produciendo. En 1993, Miquel y Costas presentaba márgenes operativos del 12%, pero tenía gastos por intereses que hacían que el margen neto fuese del 1%. Esto es lo que os he comentado, que una cosa es el margen operativo. Si seguimos bajando, llegamos al margen neto. El margen neto recoge los intereses de la deuda que se paguen o los intereses que se reciban si se tiene caja neta y está invertida en algo. Pero en este caso el problema de Miquel y Costas es que tenían tanta deuda o una deuda con unos intereses tan altos que básicamente se comía todo el beneficio operativo. En este sentido, pues en 1994 Miquel y Costas logra un aplazamiento de los impuestos y cuotas de la Seguridad Social pagaderos en los 5 años siguientes. Tampoco os creáis que sí que fue un detalle por parte de la Seguridad Social y Hacienda el darle este atraso, ¿no? Este margen para pagarlo, pero bueno, mientras tanto sus activos estaban hipotecados, o por lo menos no hipotecados, pero sí que avalaban el pago de lo adeudado y se pagaban intereses. Es decir, que es un poco como una especie de préstamo que le hacía la Hacienda Española y la Seguridad Social a Miquel y Costas. Luego en 1995 pues van a llevar a cabo una ampliación de capital con un objeto doble, con una finalidad doble. Por un lado, reducir la deuda y luego también que Jordi Mercader Miró pues pudiese obtener una participación en Miquel y Costas y así fue. Así logró su primer 5% en la compañía, que como veremos ha subido bastante. Y mira, pues justo aquí tenemos en un gráfico la evolución desde 2008, que es cuando ya tengo datos por los informes de la CNMV anuales de cuánto porcentaje del accionariado tenían tanto la familia Mercader como la familia Miquel. Digo familia porque son varios, o bueno, en el caso de los Mercader, de hecho, Jordi Mercader Miró pues, fue el primer presidente de Miquel y Costas de los Mercader y ahora le ha sustituido Jordi Mercader Barata, que también tiene una pequeña posición, bueno, pequeña,
en comparación a la que tiene su otro familiar. En este sentido, pues podemos observar que en el año 2008 la posición de los mercaderes estaba un poquito por debajo del 10% y la familia Miquel estaba en un 12-13%. Entre los dos tenían las dos familias un 22% aproximado, un 21%, y con el paso de los años pues ha ido subiendo, entre que recompran acciones y las que han ido también comprando con los dividendos, y al final entre los Miquel y los Mercader, pues a día de hoy tienen cerca de un 43-44% del accionariado de Miquel y Costas. Continuamos con su historia. En 1996 había una serie de accionistas en Miquel y Costas que querían salir y entre todos aglutinaban el 58% del accionariado de la compañía. El 32% de este 58%, o sea, el 32% de Miquel y Costas, es decir, el primer accionista era el Banco Exterior de España, que era un banco público de esta época. Y este banco público pues también quería salir. Al final había entrado un poco para echar un cable al tejido industrial cuando necesitaba financiación, y ya una vez cumplido el objetivo con Miquel y Costas pues querían salirse. Así que en 1996 se va a preparar una OPV, una oferta pública de acciones, con la que la compañía pasaría de cotizar en los corros, en la Bolsa de Barcelona, a cotizar en el mercado continuo en la Bolsa de Madrid, para ganar mayor negociabilidad. Los principales accionistas después de esta OPV volvían a ser las familias Miquel y Pallá, con un 22%, seguido de la división de seguros de la Caixa, con un 11,55%. En 1996, en el momento de la OPV, de la salida a bolsa, Miquel y Costas ya había saneado sus finanzas, pasando de un margen neto del 1% en 1993 a uno del 11% en 1996. Es decir, que había conseguido reducir mucho su gasto por interés a la vez que subía sus ingresos. Entonces, proporcionalmente habían subido sus márgenes netos. Luego, en 1999 va a comenzar lo que es marca de la casa en Miquel y Costas, que son las recompras de acciones, que van a combinar con ampliaciones de capital liberadas para no perjudicar la negociabilidad, y un porcentaje bajo de reparto de dividendos de entre un 20 y 30% sobre el total de beneficios, para tener libertad para cometer grandes inversiones. Esto de las ampliaciones de capital liberadas lo que hacen es que el precio de la acción baje y el accionista se quede un poco igual, porque al final lo que hacen es que te dan, si tienes por ejemplo 4 acciones, te damos una. Entonces hay más acciones en circulación, pero los accionistas realmente se han quedado igual. Lo que intentaban es que, como cada año con la recompra de acciones, los accionistas que no querían vender no iban a negociar sus acciones para no perjudicar tanto la negociabilidad, pues introducían más acciones en circulación, pero el efecto era neutro realmente, el efecto de los accionistas. El tema, claro, es que contablemente parece que la compañía, pues si observas el beneficio por acción sin ajustar, parece que ha ido muy mal. Pero claro, realmente tú tienes que tener en cuenta que a los accionistas prácticamente de cada año les daban acciones sin más. Entonces, claro, lo tienes que ajustar, y cuando ajustas llega cuando se ve que sí que han creado mucho valor las recompras de acciones. De hecho, en base de datos privadas de finanzas, yo por ejemplo utilizo Ticker, y en esta, por ejemplo, ya está en las empresas españolas que utilizan mucho estas ampliaciones de capital liberadas con cargo de reservas, pues sí que está ajustado el beneficio por acción. Entonces ahí sí que se observa en compañías como, que se me ven a la cabeza, por ejemplo también Faes Pharma, pues también se observa el que el beneficio por acción realmente sí que ha ido subiendo mucho. Lo que pasa es que con las ampliaciones de capital liberada lo tienes que ajustar. Pero bueno, en cualquier caso, seguimos. Entre el año 2001 y 2003, importante, Miquel y Costas presentaría 2 patentes sobre el papel autoextinguible para cigarrillos que progresivamente pues se iría convirtiendo en obligatorio. En Canadá este papel autoextinguible se convirtió en obligatorio en 2005, en algunos estados en Estados Unidos en 2007, en Australia y Finlandia en el año 2010, en el resto de la Unión Europea en 2011, en Suiza y Sudáfrica en 2013, y se va a vender pues a mayores precios y márgenes. Y encima, pues como estaba patentado, lo que pasa es que claro,
Lo empezaron a vender como 10 años más tarde, entonces pierdes buena parte de ese periodo de la patente, imagino. Pero no sé si le darían royalties, pues probablemente. Luego en el año 2002 se produjo un incendio en la fábrica de Celesa de las pastas, concretamente donde Celesa almacenaba sus materias primas. Se quemaron 6.000 toneladas de lino y de cáñamo que utilizaba para crear las pastas y tuvieron unos costes de pérdida de materiales de 4,2 millones y se vio afectada, claro, la producción. Los 4,2 millones de euros realmente eran lo de menos porque lo cubrió el seguro, pero sí que la producción se vio afectada, aunque no hubo que lamentar daños humanos. En el año, en el año 2004, Miquel y Costas va a desarrollar un nuevo tipo de papel filtro para monodosis de café, avanzándose también en papeles de impresión para obtener la mayor opacidad posible con el menor gramaje. Esto era importante para lo que os he comentado ya de los papeles para fármacos, para prospectos de fármacos y también para los diccionarios, los libros jurídicos, las Biblias, los Coranes, etc. Luego en el año 2005 entraron en vigor los derechos de emisiones de CO2, concediéndose a las fábricas de Miquel y Costas un total de 85.533 derechos. Como en ese mismo año 2005 las emisiones reales fueron de 87.942, se produjo un déficit y en Miquel y Costas se propusieron eliminar ese déficit, sustituyendo el fuel por el gas como combustible, que era menos contaminante. Este tema de los derechos de emisiones, por si no lo conocéis, básicamente lo que hacen es, eh, si tú, por ejemplo, eres el dueño de Miquel y Costas y tienes unas fábricas, pues te dicen, oiga, usted este año, como estamos empezando, le vamos a dar mucho margen. Eh, puede emitir tantas toneladas de CO2 en relación al tamaño de sus fábricas. Y cada año le vamos a bajar esa cifra que puede emitir usted gratuitamente de CO2 porque se tiene que ir usted adaptando y mejorando sus instalaciones para contaminar menos. Entonces, si incurre en un déficit y quiere producir a plena capacidad, si necesita contaminar más que sus derechos gratuitos asignados, tiene que irse al mercado y comprar a precio de mercado esos derechos. Lo que le pasaba a Miquel y Costa realmente, que luego creo que lo menciono, es que las plantas de cogeneración no tenían asignación gratuita de derechos. Entonces, las plantas, digamos, de producción de papel y las de pastas eran medioambientalmente bastante avanzadas y tenían un déficit, no tenían problema. O sea, un déficit en el sentido positivo. Te contaminaban por debajo de lo que tenían derecho a contaminar, por así decirlo. Pero a nivel grupo sí que parece que existe un pequeño déficit porque esas plantas de cogeneración pues no tienen asignación gratuita de derechos. Pero en ese sentido sí que han estado bastante a la vanguardia las fábricas de Miquel y Costas. Entre el año 2004 y 2007 van a invertir fuerte en la división de papeles para tabaco, frente a necesidades de mantenimiento de activos de 33,9 van a invertir 52,2, pero a pesar de ello la división se resintió por el alza de los precios de la energía y las materias primas. 2007, como os he señalado, era año previo al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y había una situación de escasez con las materias primas. Van a pasar de 21,8 millones de beneficio operativo a 11,6. Y bueno, en 2007, en otro orden de cosas, va a cerrar una fábrica de papel seda en Valencia y Miquel y Costa se quedó en parte con estos clientes, desarrollando más adelante envoltorios de bolsos de lujo, productos textiles o de joyería. Por ejemplo, los de Zara o los de Tous, ¿no? Los envoltorios, cuando compramos algo de Tous. Hace poco, por ejemplo, le compré a mi madre una pulsera de Tous, pues sí que se veía el papel especial este, que claro, no vale cualquier papel porque tiene que tener un tacto, un aspecto.
y al final forma parte de la experiencia del cliente el que cuando abra su regalo pues tenga una presentación perfecta. En el año 2009 pues va a caer la demanda de pastas para papel de tabaco en Occidente porque está cayendo el consumo y no lo compensa el alza de la demanda de pastas de Asia, lo que da lugar a una caída de beneficios ya que el grupo trate de ajustarlo llevando a cabo un ERTE. En el año 2011 comienzan a comercializar el papel de cigarrillos autoextinguible, que si lo pensamos han pasado ya 10 años desde la primera patente y 7 desde la segunda, perdón, 8 años desde la segunda patente. Y bueno, pues en el año 2011, pues también como anécdota, porque tampoco mueve mucho la aguja, pues Miquel y Costas va a adquirir el 40% de Fourtube, que era una compañía que comercializa papel de liar en formato tubo, para preparar cigarros en casa. A ver cómo os explico yo esto. Con el tabaco de liar, pues tú te coges una boquilla, te coges el papel de fumar, pones el tabaco en el papel de liar y haces el rollito, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues la verdad es que no lo he hecho, así que probablemente sería un desastre. Requiere cierta maña, ¿no? Y cierto tiempo. Pues entonces lo que vendía esta empresa, que fue bastante ingenioso, que ellos habían visto que en Estados Unidos pues ya se vendía, era para aquellas personas que se hacían los cigarros de liar en su casa con una máquina, pues que ya tuvieses hecho el círculo del papel de liar, no lo tuvieses que enroscar y que viniese ya con la boquilla. Entonces solo tenías que meter el tabaco por el otro lado con la máquina o a mano y ya tenías hecho el cigarrillo, así avanzaban más rápido. Les costó la participación del 40%, 200.000 euros, que bueno, para Miquel y Costas no es dinero, pero bueno, al final esta la habían fundado, entre otros, un antiguo trabajador de la fábrica de tabacos de Sevilla, que ya conocía el negocio, y bueno, dio ligeras pérdidas hasta 2015, y desde 2015 pues ya fue dando beneficios. Creo que con la subida de las materias primas, hace 2 años también dio ligeras pérdidas, pero en general solía dar beneficios, así que no le fue mal a estos señores. En el año 2012 estimaban que Miquel y Costas producía el 5% de papel de fumar a nivel mundial. Como ya os comenté, es la misma cuota de mercado que tenía en 1990, así que había mantenido su cuota durante años a pesar del empuje de las fábricas de Asia. En el año 2012, pues también van a plantear el empezar a fabricar papel para magdalenas y otros dulces. Ya tenían también las pastas de papel con celesa para hacerlo. Y bueno, en un papel especial porque tenía que resistir temperaturas en el horno de 220 grados. Y luego pues esto lo iban a hacer a través de una nueva fábrica que iba a estar también en Barcelona y que les iba a costar, o que al menos habían presupuestado, 45 millones de euros. En el año 2013 comenzaba la puesta en marcha de la fábrica de Terranova, pasando a la división de productos industriales de obtener un beneficio operativo de 2,3 millones en 2012 a una pérdida de 2,2 en 2013 y de 5,1 millones en 2014. Al final, mientras que la fábrica se pone a punto, pues lo que te da es pérdidas. En este caso, la inversión no es solo los millones que pagas para crear la fábrica, sino también todos los años de pérdidas. Entonces, pues oye, si normalmente ganabas 3 millones y un año pierdes 2, pues tienes 5 millones de inversión. Si un año ibas a ganar 3 y has perdido 5,1, pues la inversión es de 8,1. Entonces sería 8,1, 5 millones, pues son 13, se sumarían a los 45 millones. Para luego calcular el retorno sobre el capital invertido a largo plazo cuando esté esta fábrica ya a pleno rendimiento. En el año 2013 pues comentaban que en la Unión Europea se habían implementado restricciones y aumentado la presión fiscal al tabaco y eso había afectado a los negocios de sus clientes. De ahí la caída de ingresos del 6,5% en la división de tabaco en 2013. Luego en 2014 se constituye formalmente la división de logística de Miquel y Costas. Al final ellos pues han ido viendo dónde pueden aportar valor y han ido creando pues sus propias divisiones. Tienen generación de electricidad y luego también la división logística. En el año 2014 Miquel y Costas desarrolla un nuevo papel boquilla
para cigarrillos que evitaba la ignición de esta parte del cigarrillo, no siendo necesario para lograrlo añadir productos químicos. Es decir, una parte del cigarrillo, la parte que entra en la boca, por así decirlo, que lógicamente no se tiene que quemar. Entonces, para que esa parte no se quemase, antes lo que se hacía era añadirle unos productos químicos. Pues ellos lo que logran es desarrollar un papel que hacía que ya no fuese necesario añadirle productos químicos a esa parte del papel de los cigarrillos para que no se quemase. Es decir, menos nocividad para el fumador. Y además, pues van a desarrollar una innovación en el papel para bolsas de aspiradora que lo hacía más resistente a los desgarros, que bueno, no viene mal. En el año 2014 resulta llamativo que, habiendo abierto una nueva fábrica, la de Terranova, la plantilla no solo no aumentase, sino que se redujese. La posible explicación que yo le doy a todo esto es que destinaron a la misma, a la fábrica de Terranova, los empleados que, al descender la producción de tabaco, pues ya no eran necesarios en la planta de fabricación de papeles para tabaco. Luego, entre el año 2012 y 2014, la división de papeles para tabaco fabricó un 17% menos de papel, que es lo que os he comentado, pero ingresó un 6% menos. O en otras palabras, le pagaban más por cada tonelada fabricada. Como redujeron costes fijos, vía reducción de plantilla probablemente, pues mantuvieron beneficios. Es decir, fabricando en estos 3 años un 17% menos de toneladas de papel para cigarrillos, pues mantuvieron los beneficios. Que esto es un poco a veces la magia entre comillas, ¿no? Tiene su explicación, pero del negocio del tabaco. En el año 2015 comenzaron a desarrollar en la división de tabaco los papeles autoextinguibles de segunda generación y lanzaron además filtros para cigarrillos con cápsula de sabores, que imagino que sería para los mentolados y esto, que bueno, luego los prohibieron en la Unión Europea, pero en otros países sí que son habituales y de venta habitual. En cuanto a la división de papeles industriales, en el año 2015 destacan las innovaciones en papeles para baterías de alta gama, por ejemplo las de los coches híbridos, que permitía alargar la vida útil de las mismas y por tanto aportaban un valor añadido al fabricante. Como os he comentado, las baterías de los coches híbridos pues están mucho más machacadas y tendían a durar por tanto menos, y con este papel tan innovador pues se conseguía alargar la vida útil de las baterías. En el año 2015 también, dentro del segmento del papel para las bolsitas de té, lograron desarrollar un nuevo tipo de papel que resistía a las nuevas máquinas de empaquetado de estas, que al trabajar a velocidad de entre 450 a 600 bolsas de té por minuto, requerían de una mayor resistencia. En otras palabras, como utilizaban máquinas para hacer las bolsitas de té muy potentes y muy rápidas, pues se rompían las bolsitas de té. Entonces necesitaban que el papel de las bolsitas de té fuese más resistente. Y eso fue lo que les dio Miquel y Costas. Al final se trataba de ir atendiendo las necesidades de los clientes conforme fueran surgiendo, o incluso adelantarse y hacerlas, llevarlas a cabo ellos. Luego, finalmente, en el año 2015, pues comentaban que dentro de las asignaciones gratuitas de derechos para producir dióxido de carbono, la planta de generación eléctrica la de cogeneración no los recibía, por lo que tenía que ir al mercado a adquirir estos derechos. En el año 2016, como novedad, pues van a desarrollar un papel con pasta de origen no maderero dirigido al sector de impresión. Es decir, que puedas tener folios de papel, por ejemplo, cuyo origen no sea madera. Además, en el campo del papel para monodosis de café y de té, estaban desarrollando un papel que se degradaría mucho más rápido que los empleados por aquel entonces. Que eso está bien, porque si acaba en un vertedero, pues es mucho más interesante que se degrade en un número de años mucho menor. En el año 2016, Miquel y Costas va a adquirir una participación del 5% en Iger Papel, que se dedicaba un poco a la impresión, a los papeles para impresión, y estaba reinvirtiendo en papeles especiales. En el ejercicio 2016, pues también esperaban que la fábrica de Terranova tuviese ya el negocio suficiente como para optar a asignaciones gratuitas de derechos para emitir CO2, ya que hasta entonces les tocaba pagar íntegramente por los derechos.
Así que bueno, como estos son cosas interesantes porque así uno descubre que hasta que no llegas a determinado nivel, pues, pues tienes que pagar por los derechos de emisión de CO2. Esto es algo muy curioso, pero bueno, se ve que alguna razón habrá para ello. Y en ese sentido, pues sí que a principios de 2017 presentarían la solicitud. En el año 2017, la planta de Terranova se encontraba ya funcionando a máxima capacidad. Este año también se sustituyó una máquina productora de papel para fumar, y eso supuso que durante parte del ejercicio no estuvo en funcionamiento, y explicaban que por esto cayeron las toneladas producidas de papel para fumar en 2.700 toneladas. Sin embargo, para 2018 ya con la nueva máquina, que al final son mucho más potentes, pues produjeron 4.500 toneladas más que en 2017. Así que más que compensaron en un año. En el año 2018, dentro de la división de pastas, estaban desarrollando una pasta de celulosa a base de algodón y no de madera para su utilización en papel moneda. Es decir, que podéis haber billetes que utilizasen en origen no madera, sino algodón. En el año 2018, Miquel y Costas va a adquirir Clariana, que está dedicada a la fabricación de papeles especiales, por 0,8 millones de euros. Al final, parte del negocio de Clariana se fue a la división de industria gráfica e impresión, que cuando reporta a Miquel y Costas es la parte que pone otros, y parte del negocio pues fue a la división industrial. En 2018 comenzaron a desarrollar papeles para tabaco calentado, aumentando para ello su inversión en I+D, así como papel para producir tripa artificial para embutidos, algo interesante ya que tenían en España con Viscofan al líder mundial en este producto. Por hacerme un poco de autopublicidad, aunque probablemente ya la mayoría lo conoceréis, aunque bueno, igual no. Tengo publicado un libro en el que se llama Invertir en Bolsa Española, que hago análisis como estos que hago aquí, pero en formato escrito y mucha profundidad y detalle. Y dentro de esas 5 empresas, pues una de ellas era Viscofan. Así que bueno, si alguno está interesado, pues está en Amazon. En el año 2019 aumentan el I+D en un 10% y señalan que habían tomado una buena posición en papel para tabaco calentado y que estos papeles, al no quemarse, pasaban a tener unas características y necesidades diferentes que los clásicos papeles para cigarrillos, pudiendo ellos diferenciarse. Es aquí, en estos momentos de cambio de paradigma, por así decirlo, en los que las papeleras tienen que dar ese paso adelante de invertir dinero para darle al cliente lo que quiere, y si estás con el agua al cuello porque dedicas mucho dinero a dividendos o tienes muchas deudas o lo que sea, no tienes esa capacidad para adaptarte, pues otro se te adelanta y se convierte en el socio de por ejemplo, Philip Morris. Pues en este caso, los chicos de Miquel y Costa en el año 2017 ya se habían puesto las botas, y cuando empezó ICOS a venderse, pues ya estaban ellos ofreciendo los papeles para tabaco calentado. En el año 2019, tras la sustitución de una máquina de fabricación de papel para tabaco en 2017, pues se seguía invirtiendo fuertemente en modificar otra máquina. Al final, cuando hablamos aquí de máquinas, son máquinas enormes, ¿eh? No os creáis que sustituir una máquina o reformarla es cosa sencilla o rápida. Se suele tardar meses. Probablemente se trató de la adaptación a la producción de papel para tabaco calentado, ya que por primera vez en muchos años las toneladas de papel para tabaco producidas crecieron. En el año 2020, con los confinamientos por el COVID-19, se vio afectada la división de papel para impresión y se vieron fortalecidas las de tabaco y papel para alimentación, al menos por beneficios operativos. La única que creció en toneladas producidas fue la de tabaco. En 2020, la caída de los precios de la energía favoreció especialmente la rentabilidad del grupo, supliendo la caída de producción en papeles industriales. Al final, en papeles industriales ganaron más dinero, tampoco mucho más, pero produjeron realmente menos papel. En el año 2020 adquirieron una nave logística en Castellón para su división logística y comenzaron a instalar en las fábricas del grupo placas fotovoltaicas, que a lo largo de los años van a seguir instalando muchas. En el año 2020 señalaban que en materia de tabaco calentado habían iniciado nuevos proyectos con las grandes tabaqueras para ofrecer los papeles que requerían. Al final la tecnología de
de tabaco calentado iría cambiando. Por ejemplo, yo que sigo mucho el sector, pues en IQOS de Philip Morris, pues ahora tienen TEREA, que pasa de calentar una flecha metálica en la que se pinchaba el cigarrillo, por así decirlo, a que el cigarrillo, por así decirlo, de IQOS tuviese una lámina dentro del cigarrillo de metal, y que entonces tú metes el cigarrillo en el dispositivo IQOS, y con una suerte de microondas, por así decirlo, pues se calienta la lámina metálica que está dentro del cigarrillo, y esto produce el aerosol. Entonces al final vas a necesitar un papel diferente conforme se van adaptando los fabricantes. En el año 2021 señalaban que la producción de papel para tabaco se vio afectada por la parada por inversión de una de las máquinas en el último trimestre del año, y al final, si os fijáis, desde que en 2017 llega el tabaco calentado al mercado, por así decirlo, pues de repente hay una actividad tremenda en Miquel y Costas para sustituir y modificar máquinas en la división de papel para tabaco, que era algo que en 20 años casi no había ocurrido. O sea que yo creo que sí que están tomando muchas posiciones en tabaco calentado, pero tampoco quieren decirle demasiado alto. En el año 2021 los gastos de transporte se elevaron un 29% y los gastos de suministro de materias primas un 62%. Realmente 2020 pues había sido un año con las materias primas atípicamente bajas. En 2021 Miquel y Costas amplió su inversión en Iberpapel, pesando ya un 8,87% de su accionariado, invirtiendo además 5 millones de euros en una SPAC americana. Yo, si os soy sincero, no sé muy bien qué ha acabado pasando con esta SPAC. Al final son empresas que cotizan en bolsa y que reciben el dinero de los inversores y que no sabes exactamente en qué lo van a invertir, pero que cuando lo invierten puedes decidir que te lo devuelvan o no. Y según, me imagino que te dirán más o menos a qué van a dirigir ese dinero. En el año 2022, en la división de papel industrial, comenzaron a fabricar pajitas para absorber de papel. Que bueno, espero que sean mejores que las que yo he probado en algún establecimiento, porque se suelen disolver muy rápido. Pero se ve que tenían las de Miquel y Costas un tratamiento especial para la humedad. En el año 2022 estaban investigando la forma de sustituir en los filtros o boquillas para papel de liar el acetato, que es un plástico, por celulosa, algo que lograrían en 2023. Es decir, que estos filtros que se utilizan en el papel de liar pues que estuviesen hechos a base de celulosa y que no tuviesen plástico, a efectos de que fuesen biodegradables. En el año 2022, pues como todos sabéis, hubo un alza muy fuerte de materias primas, multiplicó casi por 3 el gasto en consumos y afectó a todas las divisiones del grupo, pero la de papel de tabaco mostró su resiliencia respecto a las demás, aglutinando en este ejercicio el 95% de su beneficio operativo. En 2021, para que nos hagamos una idea, había sido el 77%. La división de impresión se fue a ligeras pérdidas y la de papeles industriales redujo su beneficio en un 83%. Ahí es donde se ve la ciclicidad del negocio en años puntuales. En el año 2022 aumentó considerablemente la cifra de inversiones en la división de papeles industriales, correspondiendo en buena medida a la instalación de placas fotovoltaicas. Al final el grupo, si ve una oportunidad de invertir con un retorno que esté del doble de dígito simple para arriba, pues se lanza. Y ahora pues tiene todas las fábricas llenas de placas, que está muy bien. En el año 2022 se notó el hecho de que Miquel y Costas fuese una empresa B2B porque siguió vendiendo con normalidad a Rusia, representando Rusia un 5% aproximado de sus ingresos. Al final, como ya hemos visto en otras empresas que hemos analizado, en las que venden directamente a Rusia desde Occidente, pues la mayoría han abandonado Rusia porque desde una perspectiva de la marca les perjudicaba mucho. En cambio, en el caso de los B2B, de los que venden no al consumidor final, sino a las empresas, pues no ha sido tan importante y la mayoría han seguido operando con con toda la normalidad que les ha permitido las restricciones que hay actualmente entre países. En el año 2023, pues Jordi Mercader Barata va a sustituir como presidente de Miquel y Costas a Jordi Mercader Miró, que pasaría a ser el presidente de honor del grupo. En 2023 indicaban que la demanda de papeles para tabaco se había resentido en parte
porque en 2022 las tabaqueras, ante el alza de las materias primas, habían hecho acopio de papel por si acaso y se tenían que normalizar sus inventarios. En 2023 desarrollaron en materia de papeles para tabaco calentado papeles reforzados, ya que cuando se extraían los cartuchos del dispositivo, estos tendían a romperse. Además mejoraron el papel para que tras su uso no apareciesen manchados por el tabaco, manteniendo su color original. Y finalmente, en el año 2023 llegamos con la historia de Miquel y Costas. En el ámbito de los papeles industriales habían desarrollado un papel termosoldable que permitía sustituir a las bolsas de plástico. No sé si se refieren a estas bolsas, pero sí es verdad que en este 2024, cuando yo he ido, por ejemplo, yo suelo ir a comprar a Mercadona, pues cuando voy a Mercadona sí que he visto que tenéis por 10 céntimos la posibilidad de comprar bolsas de papel para la compra. Así que yo creo que va la cosa un poco por aquí, el ir progresivamente con las bolsas estas que tienen en Miquel y Costas, pues el ir sustituyendo a las bolsas de plástico. Vamos a ver rápidamente los riesgos de Miquel y Costas, que bueno, al final ya lo hemos visto muchos de ellos en la historia, pero no está de más. El primero de ellos es el riesgo de competencia. Ciertamente el mercado de la producción de papeles para tabaco es un oligopolio en el que Miquel y Costas no es el productor, el operador más grande, aunque sí es el más rentable, y es esta rentabilidad la que, unida a su situación de caja neta, es decir, de que tenga más efectivo que deuda, el hecho de que Miquel y Costas, pues a efectos prácticos, se convierte en un socio fiable que, como hemos visto que ha pasado con otros competidores, pues no va a desaparecer de un día para otro por no poder pagar sus deudas, como si lo han hecho y probablemente lo acabarán haciendo a futuro otras papeleras más agresivas en este sentido. Además, Miquel y Costas, pues como os he comentado, tiene un perfil muy bajo en lo que al reparto de dividendos se refiere, y si bien entre dividendos y recompras sí da una rentabilidad alta, la recompra de acciones es más volátil y el accionista está más acostumbrado a que sea volátil. Entonces, por ejemplo, creo recordar que el último año no han acometido grandes recompras de acciones, probablemente estarán ahorrando para invertir en algo, y nadie he leído yo que se quejase de que han reducido las recompras de acciones. En cambio, si después de muchos años subiendo el dividendo coges un buen año y lo reduces, pues ya hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, probablemente porque se van viendo su evolución conforme a lo que ya reciben de dividendos respecto a lo que le diré, a lo que ganan con su trabajo habitual. Yo, por ejemplo, me dedico a tiempo completo a invertir y una parte de mis ingresos pues los recibo por dividendos, y por ser totalmente honesto sí que te da esa tranquilidad al decir, oye, si este año la bolsa va a regular o no tan bien, pues oye, gano X miles de euros de los dividendos, y con estos miles de euros pues ya, hombre, pues a lo mejor no te vas a ir al Caribe, pero, pero sí que puedes vivir, ¿no? Puedes ir tirando, por así decirlo, hasta que vengan tiempos mejores. Entonces el tema del mantenimiento de los dividendos está muy mal visto el bajarlo. Y en este sentido, pues cuando le hace falta invertir, pues no tiene esta necesidad de quedar mal con los inversores o el estar 4 años ahorrando cuando le gustaría invertir ya, etcétera. Y bueno, aparte de todo esto, pues se suma el que Miquel y Costa sea el único proveedor en papeles para tabaco que te ofrece todas las partes del cigarrillo. Al final, pues, si acudís a... Bueno, lo he puesto en el blog, pero ya por hacerles un poco de publicidad, si veis a la página web de Miquel y Costas, pues en el apartado de sus negocios, en la industria de papeles para tabaco, está en una infografía muy bien desglosado las tres partes del papel para cigarrillo, y ellos son los únicos que venden esas tres partes. Entonces, para un fabricante es muy cómodo el acudir a Miquel y Costas y solo a Miquel y Costas a que le dé todo. Incluso tiene su división de logística, entonces no necesitas contratar la logística, no necesitas contratar a una papelera para que te haga la boquilla, otra para que te haga el papel del cigarrillo, otra que te haga tal. Entonces te lo hace todo, y para ellos es más cómodo, y también tiene la tranquilidad que ya os he comentado de que no va a desaparecer, de que va a estar a la última ni más de. Luego Miquel y Costa hace también muchas colaboraciones con el ámbito universitario, con la Universidad de Barcelona,
y de ahí han salido proyectos interesantes. Luego riesgo financiero pues no tiene. La compañía, como os he comentado, tiene caja neta, aunque por ser totalmente honesto o totalmente justo con el cálculo de la caja neta, ahí están incluidas las inversiones financieras a largo plazo también, que son por ejemplo la inversión en Iberpapel, o si por ejemplo tienes un bono a 3 años, pues eso realmente no es efectivo y equivalente. Tiene cierta negociabilidad porque las acciones de Iberpapel se pueden ir vendiendo si necesitas dinero, pero bueno, lo de caja neta no es tan abultada como parece. Probablemente habría que separar la caja neta de la inversión en Iberpapel. Y bueno, el principal riesgo para las divisiones de Miquel y Costas, creo yo, es el alza de las materias primas. Como hemos visto, los peores años para ellos han sido 2007 y 2022, que se caracterizaron por un alza muy fuerte de las materias primas, y eso te manda a corto plazo al menos, a 1 o 2 años, los beneficios para abajo, los márgenes para abajo. Así que en ese sentido la empresa es consciente. La división de papeles para tabaco, como hemos visto, cada año que pasa va subiendo su margen operativo, o sea que cada vez depende menos o se ve menos expuesta a una hipotética subida de las materias primas. Sus mayores gastos realmente van a tender a ser el coste laboral. Y, y en cambio, pues la división de papeles industriales, que sí que depende más de esto, tiene unos márgenes más reducidos, o ya la de impresión e industria gráfica, pues sí que son divisiones que van a tener mayor variabilidad en sus beneficios, van a tener años muy buenos y años no tan buenos, y luego años intermedios. Te habrá que ver una media de lo que genera a lo largo del ciclo. Y bueno, pues también la compañía invierte mucho, ellos lo llaman de medio ambiente, que en el fondo sí, también, pero invierten en reducir los consumos de agua, de electricidad, de gas, en producir su propia electricidad, etcétera. Entonces, en este sentido, cada año que pasa van reduciendo esta exposición a un riesgo que sin embargo, pues está ahí. Y luego, respecto al riesgo divisa, pues respecto a los gastos de Miquel y Costas, pues Miquel y Costas en su proceso productivo emplea gas y electricidad. Por un lado el gas, pues no lo producimos en España, o sea que depende de la divisa donde recibamos el gas. Puede venir del norte de África, de Estados Unidos, en los barcos estos con el gas licuado y tal, o puede venir de Rusia, de donde venga. El caso es que depende de la divisa de donde venga ese gas. Y luego encima, como la electricidad depende mucho en su pool español de la producción con gas, pues indirectamente también depende de cómo esté el euro respecto a esas otras divisas. Y, y bueno, al final parte de las pastas las fabrica Miquel y Costas de su propia cosecha, de la planta de Celesa. Pero bueno, también Celesa pues tiene que comprar el cáñamo, el lino, etcétera. Y también depende de estas diferencias de divisas. Lo que pasa es que, bueno, si observamos los ingresos de Miquel y Costas, es una compañía muy diversificada. En el año 2023 el 42% de sus ventas fueron de la Unión Europea en euros y un 28% vinieron de países de divisa fuerte como Estados Unidos, Suiza, Polonia o Japón, mientras que a lo mejor los países que podríamos considerar como más peligrosos en cuanto a sus divisas, cuando recibes ingresos de allí, como son los de Centro y Suramérica o África, pues solo vendió allí el 10,5% del total de sus ingresos. En general podemos decir que la compañía está bastante balanceada en cuanto a su riesgo divisa, y encima pues también lo tiene parcialmente cubierto con derivados y tal. En general, no, a lo largo de su historia, de estos últimos 20 años al menos que yo he podido observar, no le ha afectado demasiado cada año el tema de la divisa. Y bueno, por ya recapitulando, pues el equipo directivo está muy bien. Ahí podéis ver a la antigua generación de los Mercader, con Jordi Mercader Miró y Jordi Mercader Barata, que es la nueva generación.
Desde 1992 han liderado el Consejo de Administración de Miquel y Costas, tienen una doble alineación de intereses. Las familias tienen el 43,5% de Miquel y Costas, que ha ido aumentando. Fijaos que en el año 2008 era el 21,6%, y luego aparte, desde que llegó al Consejo Jordi Mercader Miró, pues los directivos ejecutivos, no solo él, sino todos los directivos ejecutivos, cobran una parte del sueldo variable en atención al beneficio neto. 5% del beneficio neto antes de pagarles y de Miquel y Costas se reparten entre estos consejeros ejecutivos. Y nada, sobre las conclusiones de Miquel y Costas, pues podríamos decir que Miquel y Costas es una compañía indudablemente muy exitosa en sus nichos, que ha sabido mantenerse en un negocio muy bueno como es el de ser proveedor de papeles para la industria del tabaco, y está posicionada para beneficiarse del alza del tabaco calentado, sobre todo de la mano de IQOS y de Philip Morris. Su asignación de capital ha sido por décadas excelente. No podemos decir que haya metido la pata. Las recompra de acciones han sido muy beneficiosas para el accionista, y las inversiones en el propio negocio pues también. Esto ha dado lugar a que, si bien ha crecido su beneficio operativo al 4%, el retorno del accionista ya ha sido de más de un 10% anual compuesto. A priori, si logra mantenerse como proveedor de papeles para tabaco calentado, debería venir una etapa de mantenimiento de las toneladas producidas de papel para tabaco, y por tanto estaría menos expuesto a la necesidad de tener que llevar a cabo reestructuraciones de personal en esa división. Al final los ERES ya sabemos que son carísimos en España, mejor no tener que hacerlos. O bien podría verse obligado para no hacer estas reestructuraciones de personal, el crear nuevas fábricas que podrían tener sentido económico o no, incluso poder tener sentido económico, pero que luego no salgan bien porque no consigan los clientes suficientes o lo que sea. Por lo demás, en cuanto a valoración, capitaliza en bolsa 468 millones de euros, tienen una caja neta, si incluimos la participación y el papel, de 54 millones de euros, y aun cuando todavía está recuperándose en su división de papeles industriales y de impresión del alza de la inflación de 2022, genera un beneficio neto anual de unos 45 millones de euros. Al final, para una compañía resiliente, bien dirigida, con riesgos acotados, pues a mí personalmente me parecen números atractivos, aunque realmente pues dependerá de cada uno de vosotros, después de que comprobéis si los datos que he compartido y vuestra propia investigación os cuadren las cuentas, pues si os interesa o no como inversión. Al final es responsabilidad de cada uno. Y nada, espero que os haya resultado interesante. A mí la verdad es que he disfrutado mucho con la semana con Miquel y Costas, leyéndome de nuevo. Bueno, no me he leído el libro entero, el librazo ese de Miquel y Costas entero, pero la época moderna, pues sí que el primer día lo dediqué a releerme como unas 150 páginas de ese libro, que parece que no, pero es muy grande, son a 4 columnas por página, y luego leerme todos los informes anuales. La verdad es que ha estado muy bien, y nada, espero que os haya resultado muy interesante, y a partir de la semana que viene pues tendréis otro análisis, a ver qué os traigo.